Siguiente sonido, entrevista con el candidato presidencial Antonio Ecarri, abanderado de Alianza del Lápiz y otras organizaciones. ¿Cómo está, candidato? La primera inquietud que tendríamos es por qué usted desea conducir el país, por qué quiere ser presidente. Su anterior postulación fue a la alcaldía de Caracas. Bueno, esto te confieso que es un plan que tenía desde hace más de 15 años. Cuando me postulé de candidato a diputado por el 23 de enero y el centro de Caracas, tenía claro que la única manera de gobernar a Venezuela después del chavismo era controlando los centros de poder, pero desde el punto de vista de apoyo popular. Es decir, profeso, el centro de Caracas y 23 de enero, porque esa zona, según Rómulo Betancourt y según el propio Hugo Chávez, era quienes podían darle estabilidad y gobernabilidad al nuevo gobierno después del PSUV. Porque no vas a llamar a las Fuerzas Armadas que has acusado de violaciones de derechos humanos en el caso de que te venga una protesta de cateo de 23 de enero. Es decir, el presidente que venga debe tener en consideración dos cosas: las comunidades que están alrededor del Palacio de Miraflores y las que están alrededor de los cuarteles militares. Nosotros extendimos esa experiencia también al estado Aragua, donde la Alianza del Lápiz también es la primera fuerza de oposición. Es decir, que nosotros hemos pensado y repensado esto desde hace muchos años. Y muy probablemente por eso es que hemos tenido tanto inconveniente. Pero a la vez que pensamos desde este punto de vista táctico, pensando en la gobernabilidad de lo que vendría, también lo hicimos desde el punto de vista de contenido y de fondo. Cuando desde la Casa Uslar Pietri, pues a través de nuestra cátedra de petróleo, el seguimiento al sistema educativo, fuimos elaborando poco a poco un plan al que terminamos denominándole la Nueva Venezuela. Y era porque estamos viviendo hoy lo que Uslar pronosticó. Es decir, que una vez que por un azar del destino, nunca se imaginó que era por suicidio, y se acabaría la industria petrolera, ¿qué iba a pasar con ese país que era dependiente de la renta petrolera? Ese nuevo venezolano que surgió, por eso es que tengo un plan muy claro y muy detallado para esta época que nos tocó vivir. Fíjese, uno de los cuestionamientos que hacen muchos sectores a su candidatura o a su desenvoltura política es que ha pasado por varios partidos. Esta intermitencia o este transitar por todas estas organizaciones, ¿a qué se debió? ¿Dónde usted definitivamente encontró su norte político? Bueno, fíjate, todas las organizaciones en las que yo he militado han tenido presente a la democracia cristiana. O sea, yo me formé en la juventud de Copey gracias a mi tío Argenis Ecarri, que era alcalde de Valencia en ese momento, cuando yo me incorporé a la lucha estudiantil en la Universidad de Carabobo. Luego fui como independiente electo concejal de Chacao por Primero Justicia. Yo no llegué a militar activamente en Primero Justicia. Luego fui militante de Proyecto Venezuela, fui su coordinador nacional y luego intenté regresar a Copey para rescatarlo, pero la verdad que nunca me he salido de mi manera de pensar y de mis principios demócrata cristianos. Eso sí hice, lo que hice fue eh, fundar la Alianza del Lápiz, que es mi sueño de la Venezuela moderna, una Venezuela donde puede caber gente de todas las tendencias ideológicas, porque yo estoy absolutamente convencido de que vamos a otro siglo con otra dinámica distinta. Y las ideologías quedaron en la revolución industrial del siglo XIX. Ahora tenemos una nueva revolución industrial y esto va a dar paso a nuevas ideologías, a nuevas visiones y a nuevas maneras de ver las cosas. ¿Su partido cómo está, tiene presencia en todo el país? ¿Cómo preparan la maquinaria, testigo, toda la infraestructura para el proceso del 28 de julio? Sabes, la Alianza del Lápiz, que es un movimiento realmente, no es el partido clásico. La Alianza del Lápiz es un movimiento que trabaja además con una agenda social muy fuerte, muy invisible, porque estamos acostumbrados y nacimos en el 23 de enero. Entonces, evidentemente, como mi primera campaña política tenía que hacerla prácticamente clandestina, nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer campañas bajo perfil. Te confieso que es la primera vez en mi vida que hice un meeting, lo he hecho en esta campaña electoral, porque mucha gente decía, bueno, ¿qué Carri no tiene gente? Bueno, vamos a hacer un meeting, pues, para que vean que tiene gente. Pero la verdad es que mi campaña tiene otro tipo. Mi campaña se centra, igual como he construido mi estructura, muy por el lado humano, muy por las casas del lápiz, que son centros de formación de emprendedores, y que para mí descubrí que cada vez que una persona estudia, se forma, tiene un oficio y se hace independiente, esa persona echa para adelante.
Sí, pero fíjese, eso está interesante porque es una estructura particular de la organización, pero de cara a las elecciones presidenciales, ¿cómo se Fíjate, están no, organizando? fíjate, nosotros seguimos el mismo ejemplo que tuvimos para la alcaldía del municipio Libertador. Nosotros llegamos a tener, por certificado incluso de la propia Unión Europea, más del 96% de testigos en el municipio Libertador. Y donde me faltaban testigos eran los centros de la clase media, más que todo, en las parroquias como El Recreo o parroquias como San Pedro. Pero en el 23 de enero no me faltaron en Catia, no me faltaron en Antímano, no me faltaron en La Vega, no me faltaron en Macarao. Es decir, y hoy por hoy te cuento que en los sitios más de mayor exclusión, ahí estamos nosotros. Te digo que tenemos todavía algunas debilidades en el tema del control electoral en algunos sitios muy apartados, como en el Delta o como en Amazonas. Sin embargo, ya hay un equipo de docentes que están trabajando en eso. La Alianza del Lápiz está llevada por docentes en casi todo el país. ¿Cuántos podríamos tener un número? Oye, sí, claro, nosotros estamos trabajando por lo menos para cubrir todos los centros de votación. Nosotros pudiéramos estar hablando hoy de tener un grupo de 30.000 en toda Venezuela que va a ser junto con Avanzada y con Cambiemos, junto con el movimiento ecológico que existe en Monagas y el Cambiemos que es muy fuerte en Guárico y Avanzada que tiene su gente en Lara, pues bueno, y en Nueva Esparta, entonces tenemos como esta coalición viene teniendo como espacios donde podemos controlar. Pero sabes que siempre es mi gran pesadilla, que es que nunca, tengo testigos para las zonas más duras, para las zonas de mayor exclusión, pero me faltan testigos en los centros de la clase media. Claro, y eso hay que trabajarlo de cara a un proceso que cada vez está más cerca, ¿no? Así es. Fíjese, usted se adelantó a mi siguiente pregunta que tendría que ver justamente con cómo se constituyó esa alianza, ¿no? Uh -huh. Que es la alianza, la coalición plural. Esto, cómo se llegó a este respaldo? ¿Cómo se materializó? Bueno, fíjate, fue una conversación de más de año y medio entre Cambiemos, Avanzada y Lápiz. Estábamos trabajando sobre unos planes muy específicos, sobre un plan de país muy específico, donde coincidimos en la idea del cambio en paz. Y sobre todo es porque nosotros no creemos en la transición, sino creemos más bien en que va a haber una transmisión de mando. Es decir, ahí hay una razón de fondo que nos separa del resto. Quienes crean que por medio del voto aquí simplemente Maduro se va a ir como se fue Pérez Jiménez, están pelando. Es decir, esta situación es una situación sumamente delicada y por eso podemos vivir circunstancias muy difíciles en las próximas semanas. Sí, hablando de la transición, entonces fíjese que María Corina Machado, Edmundo González, muchos sectores de la oposición dicen que estamos a las puertas de un proceso de transición. ¿Usted ve alguna señal insistiendo en lo que acaba de No, no estoy decir? de acuerdo. No estoy de acuerdo porque Venezuela no está para una transición. Venezuela está para un cambio de gobierno y eso es distinto. Eso es lo que no hemos entendido en 25 años. ¿Y qué se requeriría para que estemos en un proceso de transición o el No, inicio de es una que el problema transición? de transición, fíjate, la transición significa que hay un cambio constitucional, que hay un cambio de régimen. Cuando tú tienes un proceso de cambio pacífico y de cambio por la vía electoral, más bien hablas de transmisión de mando. Es decir, porque, ¿sabes? Es simplemente Luis Herrera le puso la banda a Pérez, Pérez le puso la banda a Lucinchi, perdón, Herrera le puso la banda a Lucinchi, Lucinchi se la puso a Pérez. Es decir, pero habían personajes que cambiaban el partido en la conducción del Ejecutivo, pero eso no significaba que había un cambio de régimen constitucional. Yo no estoy buscando un cambio de régimen constitucional. Yo creo que los venezolanos ya nos cansamos de que estemos buscando un cambio de régimen constitucional. Yo creo que la constitución que tenemos es buena. Yo creo que con la constitución que tenemos es suficiente y lo que tenemos es que ocuparnos de resolver los problemas cotidianos a la gente. Entonces ahí es donde se forma ese bloque a lo que lo hemos denominado la Nueva Venezuela. Y es donde está Cambiemos, Avanzada y Lápiz. Y luego se sumaron el movimiento ecológico y el partido Mi Unidad que perteneció a René Tolina. Esa frase la nueva Venezuela recuerda mucho a una que usaba Voluntad Popular. ¿Ah, sí? Sí, en algún momento, que se hablaba de Ah, la no. nueva Venezuela, de un nuevo proyecto. No, no, la de Voluntad Popular era la mejor Ah, la Venezuela. mejor Venezuela, Sí, sí, sí. pero por ahí va la cosa. La Fíjese, Nueva Venezuela fue un proyecto, para mí significa mucho esa palabra,
porque la última vez que mi abuelo Ecarri perteneció a un movimiento fue el movimiento de Alirio Ugarte Pelayo en el año 68, un poco antes de la elección del 68, iba a ser presidente de la República, pero lamentablemente, bueno, se suicidó, lo mataron, pero el proyecto de Alirio Ugarte Pelayo de modernización del país se llamaba la Nueva Venezuela. Y desde ahí no se ha tratado más el tema de la Nueva Que Venezuela. además tiene un arraigo familiar para usted. Para mí tiene un valor sentimental muy fuerte. Claro, fíjese, hay 10 candidatos y Maduro dice que es el gallo más fino, que los otros son unos patorucos. ¿Cómo se ubica usted? ¿Qué tipo de gallo es Ecarri? No, Ecarri es un gallo fino. Gallo pataruco es el que no va para la arena. Gallo pataruco es gallo correlón. Yo le he dicho a Maduro que tenemos que ir a un debate. Yo le estoy sacando hoy cartas dirigidas a los rectores de las universidades nacionales y también al Consejo Nacional Electoral para promover un debate presidencial. Quien no pueda llevar un debate, pues cómo va a llevar un país. Y más en las circunstancias tan delicadas que está Venezuela hoy por hoy. Nosotros quienes tenemos un plan de gobierno, que tenemos un plan estratégico, que hemos venido trabajando por esto durante años desde los sectores populares, pues nosotros creemos que es el momento de insistir en un cambio de gobierno en Venezuela. Ahora bien, ese cambio de gobierno tiene que ser con ideas muy claras. Venezuela no aguanta un naufragio más. Venezuela no aguanta una venganza más. De verdad, mis angustias están entre los niños que veo en los sectores populares y que los veía ahorita en sectores campesinos de Yaracuy o los veía en Río Viejo, allá en Puerto Cabello, en la parroquia Juan José Flores, veía una cosa terrible, que eran los niños con la boca decolorada por malnutrición. Eso a mí me tiene mal, incluso cuando se me acerca un abuelo y ese abuelo le siento el olor al diente de ajo que se tienen que tomar para bajar la tensión en sustitución del losartán. Es decir, hay un país de carne y hueso que está sufriendo demasiado, que no aguanta un sufrimiento más. Y creo que la dictadura de la polarización nos va a conducir a otro desastre más. Sí, fíjese que una de las cosas que repite Maduro en prácticamente todas las alocuciones es que él, diferencia de los otros 9 candidatos, él tiene un plan de gobierno que es el plan de la patria. Sí, estoy de acuerdo con él. Él tiene un plan de gobierno y es el plan de seguir haciendo lo mismo para seguir en el mismo desastre. O sea, yo conozco solamente de estos 10 candidatos, bueno, dos planes. El mío, y además cualquier persona en la calle que nos conozca, cuando te dicen, Carry, así el del lápiz, así el de la educación, saben que tenemos un plan. Y tenemos un plan muy claro de gobierno para sustituir este desastre. El otro que sé que tiene un plan es Maduro, que sigue haciendo lo mismo. Porque no creo que después de tantos años vaya a ser otra cosa diferente. Y fíjate cómo abordó el tema del adulto mayor. Entonces, frente a la crisis del adulto mayor, que es la otra población vulnerable de este país, como te decía, mis abuelos que no tienen ni cómo tomar los sartán, los abuelos de Venezuela, pues bueno, ahora resulta que la solución para él es un ministerio. Pero por Dios, vas a seguir en lo mismo. Es que fracasa y fracasa y siempre vive cayendo en lo mismo. La solución no es una solución burocrática, es una solución de política pública. Y necesitamos crear cuanto antes un fondo de indemnización para los abuelos venezolanos. Los abuelos venezolanos fueron víctimas de una estafa por parte del Estado venezolano. Así como hoy existen los deudores financieros internacionales, hay unos deudores que tiene el Estado venezolano. Es que el Estado venezolano le causó un daño y ese daño hay que repararlo a los abuelos que cotizaron durante años en el Seguro Social. Porque por una política del Banco Central de Venezuela y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, aquello estalló por todos lados. Entonces, evidentemente, y es un ejercicio muy simple, si tú le hubieses dado ese dinero en vez del Seguro Social, lo hubieses tenido en un banco en una cuenta en dólares, ¿cuánto tendrías hoy de pensión? Eso es lo que hoy están disfrutando los abuelos españoles o parte de los abuelos chilenos o parte de los abuelos en otras partes del mundo. Pero nosotros que además teníamos unos salarios mejores en los años 70, en los años 80, mucho mejor que el resto de los países latinoamericanos, es increíble que hoy los abuelos les hayan robado su cotización. Sí, fíjese que usted hacía a mí unos cuestionamientos a Maduro a propósito de que no hubo aumento salarial, sino que hubo esta bonificación que siempre ofrece el gobierno, además que va para unos sectores muy particulares, y se aprobó ya en la Asamblea Nacional la ley esta de pensiones, que es Que es otro desastre. que además es una imposición de Maduro. Sí, claro. ¿Cómo resolvería eso en un gobierno de Carri? Porque ya esa ley está. Fíjate, nosotros evidentemente, como al Ejecutivo le asignaron la alícuota,
pues simplemente al llegar por decreto, pues la alícuota va a quedar prácticamente en cero. Esa ley es una ley muy perjudicial porque es una ley con un altísimo costo para los comerciantes y los emprendedores, pero con un muy bajo beneficio para los abuelos venezolanos. Es decir, tú las políticas públicas tienes que estudiarlas. Por eso este país no puede quedar otra vez en manos de gente ni con el corazón frío, ni con la cabeza fría también, no la cabeza loca. Yo creo que este país tiene que quedar en manos de gente seria que estudie los efectos de cada política pública que tú vas a plantear. Hoy por hoy, los comerciantes y los emprendedores venezolanos tienen una sobrecarga fiscal que les impide crecer y que les impide el desarrollo. Yo a todos mis alumnos en los posgrados de Derecho Tributario en las que he participado como profesor les he dicho, entiendan, impuestos altos es evasión alta, impuestos bajos es alta recaudación. Es decir, ¿por qué? Porque tú le facilitas el camino a la gente para que puedas desarrollar ese rubro. Ahora bien, hoy los comerciantes y los emprendedores venezolanos están acoquinados por una política fiscal nefasta, autoritaria y además que estimula la corrupción. Ahora, desde otro punto de vista, tú deberías tener una política fiscal que estimule más bien el empleo, porque muy probablemente hasta abuelos que hoy están siendo empleados porque tienen que trabajar porque la pensión no les alcanza, pues resulta ser que mucha gente para poder pagar esa fulana nómina o esa ley de pensión, pues van a tener que salir de muchos de los trabajadores. Te estoy hablando por pequeños empresarios. Sí. Ahora, ¿qué haría yo? Yo haría una nueva política de sueldos y salarios que le he venido estudiando con un asesor fundamental que ha tenido en esta materia, que es Francisco Rodríguez. Con Francisco hemos trabajado la posibilidad de impulsar con dinero que tenemos de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que no son dinero a condición, sino que Venezuela los tiene allí, que nosotros pudiéramos llevar el salario mínimo por lo menos a $100 durante el primer año de gestión. Con eso, nosotros pudiéramos estimular más bien el consumo, estimulamos el comercio, bajamos los impuestos en otra parte, es decir, y logramos que esto circule mucho mejor. El problema es que los venezolanos perdimos hasta las luchas por las cuales nació el 1 de mayo. En 1886, los trabajadores de Chicago, que por cierto hay un venezolano, porque no hay una batalla donde no nos metamos, luchaban por el 8, 8 y 8, que eran 8 horas de trabajo por 8 horas de descanso con 8 horas de recreación. Es decir, ese 8, 8 hoy los venezolanos no lo tienen. O sea, los venezolanos perdimos nuestros derechos laborales. Fíjese, uno de los sectores más afectados por el tema salarial son los educadores, hablando los más graves. De su bandera. O sea, ¿qué mensaje tiene para esta gente? Porque además tienen 3 años en protesta sostenida y todos los maestros, muchos han abandonado la profesión, esta vocación tan importante, porque no pueden vivir, tienen trabajos adicionales, rebusques. Mira, hay una dirigente que fue de la milicia, que se incorporó con nosotros en Puerto Cabello, que me dijo, Carry, es que sin educación no hay nación. Y es verdad, nosotros tenemos hoy una crisis de nación, y es precisamente porque la educación no está presente en ninguno de los bandos. Hay mucha peleadera, pero no hay argumentos. Por eso quiero ir al debate, para ver porque para mí la dictadura de la polarización está vacía. Nosotros en el planteamiento de la transformación de Venezuela a través de la educación, nosotros estamos planteando un nuevo rol para el maestro venezolano. El maestro venezolano ya no puede ser el mismo simplemente el que transmite conocimiento, porque para eso vas a tener hasta la inteligencia artificial y tienes una cantidad de instrumentos. Pero ese trabajo de acompañamiento psicológico frente al trauma que ha vivido Venezuela durante todos estos años, el trauma de los niños abandonados, de las niñas embarazadas, viudas, es decir, que hay una situación social gravísima. O sea, hay niñas que quedaron abandonadas por la diáspora, por sus padres se fueron, y esas niñas hoy están quedando embarazadas. O sea, tenemos problemas gravísimos dentro de sectores populares venezolanos. Ahora, ¿cómo hacemos con ellos? Es repotenciando nuestro sistema educativo. La escuela venezolana tiene que ser la escuela que repotencia a la familia venezolana, y el rol del maestro tiene que cambiar hasta en los propios pedagógicos. Para eso sí voy a ser yo un presidente que se va a ocupar de eso, porque es la única manera de que podamos obtener el desarrollo. Fíjate, para mí un maestro venezolano, antes que finalice mi periodo constitucional, voy a lograr que ganen $2.500 mensuales. Yo tengo que hacer esos recursos.
esos recursos van a salir de la producción petrolera. Sofía, pero es que se perdieron nada más 100.000 millones de dólares nada más en la crisis eléctrica. El señor El Aizami que se llevó 23.000 millones y me vas a decir que no tienes cómo pagarle 2.500 a los maestros. O sea, la verdad que es que Venezuela es un país lleno de riqueza, pero muy mal administrado, porque no estamos en Haití, o sea, no estamos en el Congo, estamos en un país que tiene las mejores reservas petroleras del mundo, las reservas de gas más importantes, las reservas de coltán, las reservas de oro y las reservas de diamantes. Si nosotros eso cambiamos y le cambiamos la ecuación a tener un país rico, un país muy rico, con un pueblo muy pobre, o sea, esa ecuación hay que cambiarla. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos un plan dentro de la Nueva Venezuela que tiene 4 ejes. Inversión, educación, producción y empleo. Esos son nuestros 4 ejes. Política pública que no pase por estos 4 ejes, pues no va. Eso es cuando tú trabajas en base a principios. Si estimulas la inversión, la ley de pensiones, ¿promueve la inversión? No. ¿Promueve la educación? No. ¿Promueve la producción? No. ¿Promueve el empleo? Tampoco. Desechada. Vamos a un sistema educativo que promueva la inversión. Claro, necesitamos un sistema que desmonte tributariamente el país, esta carga fiscal enorme que estimula la evasión y en los mercados negros y la corrupción. Necesitamos además disminuir los trámites burocráticos para que puedan venir empresas y me vas a decir, bueno, Carrie, ¿y entonces de dónde vas a sacar la plata de los maestros? Te la voy a sacar de aquí, el estímulo al crecimiento de la producción de petróleo. Es decir, nosotros podemos aumentar nuestra producción de petróleo, nosotros perfectamente podemos llegar antes de 5 años a por lo menos a 2,5 millones, 3 millones de barriles diarios de petróleo. Con eso, con una economía diversificada, con una economía de libre mercado, pero eso sí, con un Estado que sí exista. Es decir, ¿por qué? Porque yo tengo que corregir las fallas del mercado. Yo debo tener una gran superintendencia de procompetencia, es decir, evitar la manipulación. En estos días te confieso que hablaba con un grupo de dirigentes comunistas, sindicales, y les decía, yo les ofrezco algo. Yo no les voy a ofrecer que yo me voy a volver comunista, pero yo les voy a devolver a ustedes sus fábricas para que puedan tener clase obrera, porque en Venezuela ya no hay clase obrera. Bueno, porque no hay fábricas, ya no hay. Es un proceso muy a largo plazo, ¿no? Porque todo está Ni tanto, desmontado. ni tanto, ni tanto. Venezuela es un país mágico y un país donde con las políticas correctas tú puedes iniciar un cambio extraordinario. Mira, hay un hecho histórico bellísimo, que es en 1936, escribe una carta Mariano Picón Salas al entonces ministro Alberto Adriani y le dice, Alberto, pero ¿cómo has logrado tú esta percepción apenas 4 meses después de la muerte de Gómez? Y lo que le respondió Adriani fue, Mariano, legalicé. Pues legalicé todo aquello que había de contrabando, simplemente lo legalicé y ahora son fondos transparentes del Estado venezolano. O sea, yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer en Venezuela precisamente para devolvernos al Estado de Derecho. Ahora, lo primero que hacer es que tienes que tener un presidente que llame a la armonía y a la cordialidad, porque aquí no va a venir un solo inversor en medio de un conflicto. Sí, fíjese, es interesante eso que llama de la tranquilidad, la cordialidad, perdón, porque usted ha señalado que quiere ser recordado como el presidente de la tranquilidad. Sí. En términos concretos, ¿qué acciones implicarían esta intención? Bueno, la primera cosa y la primera acción que haría es llamar a un pacto de Estado una vez siendo presidente electo. Es decir, ese pacto de Estado debe ser con todos los actores, no solamente políticos, sino sociales del país y por supuesto con el resto de los poderes públicos. Llamaría, por supuesto, a una reunión ya formal con el alto mando militar, que hoy no pudiera tenerla, porque nos acusarían de todo, al alto mando y a mí. Conocería mucho más a fondo el tema de las Fuerzas Armadas, tendría una relación de mucho respeto institucional con el alto mando militar, luego también lo haría con el Poder Legislativo, lo haría con el fiscal y el Contralor General, con el Defensor del Pueblo, con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero no en base a nombres, no es para que vengan a apoyar a Antonio Ecarri, sino miren, aquí hay una idea para que tengamos inversión en el sector eléctrico, aquí hay una idea para que hagamos esto en materia de agua, aquí hay, pero públicamente. Entonces vamos a ver quién se niega y quién se pone en contra. Porque yo no le estoy reformando la Constitución a nadie. Yo estoy siguiendo el mismo régimen constitucional. Yo lo que estoy es poniendo políticas públicas a funcionar y devolverle un poco de serenidad al país. ¿Sabes qué? Rómulo Gallegos decía que el presidente debía ser el primer maestro de la nación. Y eso era lo que yo quiero.
O sea, yo no quiero ni unos ni a otros, yo los quiero a todos. Bueno, fíjese, volviendo al tema del debate, otros candidatos como Leonardo Martínez también proponen un debate y le retan a Maduro constantemente. ¿Usted ya ha hablado, ha tenido oportunidad de hablar con otros candidatos sobre esta propuesta de debate, ha tocado algunas puertas? Porque entiendo que su propuesta es que participen todos los candidatos Todos, posibles, ¿no? Todos, claro, sí. todos, todos. Bueno, yo lo que he escuchado de Luis Eduardo es que él ha planteado un debate sobre las obras del gobierno de Acción Democrática y de COPEI y la Quinta República. Yo no haría eso, yo haría un debate más bien por el futuro del país. O sea, que vamos, no es que de dónde venimos, a mí no me importa de dónde viene la gente, Sofía. A mí me gusta es de dónde, para dónde vamos. O sea, yo no le pregunto a nadie de dónde venimos, es a dónde vamos. Fíjate, en Carabobo, por ejemplo, por primera vez mi papá y yo tenemos la misma militancia partidista. Mi papá viene a ser ahora el jefe de campaña de nuestro en Carabobo, pero el ex candidato a gobernador por el PSV y quien era militante del PSV, Ricardo Adrián, es nuestro jefe de organización en el estado de Carabobo. Es decir, yo quiero ese país, yo quiero un ¿Su país. papá hace eso desde España? No, está Está aquí, aquí, él está aquí, está él aquí. está aquí, Uh sí, -huh. sí. Y él logró venir, bueno, igual que llegó Guanipa y llegaron una serie de personajes mucho antes. Eh, y por razones de salud no podía venir, pero ya, Dios gracias, está activo y bastante, bastante bien. Y él es un hombre luchador, es decir, luchador por las causas sociales. Y por supuesto, él se ha involucrado mucho conmigo en el tema de la educación. Y entonces, bueno, es que el hecho de que un ex vicepresidente de Acción Democrática y un ex militante del PSV se sienten a hablar de educación, que los una la educación y están juntos haciendo campaña en Carabobo, eso a mí me parece una gran noticia. Claro, fíjese, también según sus palabras, usted ha dicho que la mezcla desastrosa de corrupción y de sanciones ha construido un ampaducto en la industria petrolera. Sí, ¿Es claro. posible recuperar la industria petrolera? Absolutamente. La industria petrolera se puede recuperar, pero entramos en una nueva época. Eso lo visualizó Uslar y nosotros lo fuimos trabajando desde hace mucho tiempo desde la casa Uslar Pietri. Fíjate, lo primero es que la industria petrolera necesita capital privado para poder reactivarse. PDVSA está quebrada y nos están entregando a PDVSA quebrada. Pero PDVSA no puede desaparecer porque PDVSA es una empresa constitucional. Ahora, ¿cuál es el rol que debe desempeñar PDVSA? Para mí, PDVSA es el gran agente de promoción de inversiones, como lo están haciendo otras empresas estatales en el mundo, como Petrobras, como lo está haciendo Aramco, la empresa árabe. Es decir, muchas de las empresas estatales del mundo no han dejado de ser estatales, no han sido privatizadas. Pemex, por ejemplo, no han sido privatizadas. Los que han sido es que se han abierto al capital privado para asociaciones estratégicas. Y ese modelo nosotros lo tuvimos con el segundo gobierno del presidente Sí, Caldera, empresas mixtas. con las empresas mixtas. Es decir, que hay mucho por hacer. Yo creo que PDVSA tiene que ser el gran agente promotor de inversiones en Venezuela. Eso sí, lo que yo no estoy de acuerdo es que PDVSA venda apoyo, fabrique casa, venda carro. Eso no tiene sentido. Ese desastre y de esta anarquía en que crearon a PDVSA, eso no estoy yo de acuerdo. Cada, cada, cada cosa hará su lugar. Y eso es mi labor como presidente, y más como el presidente de la tranquilidad. Sí, fíjense, usted nombraba hace rato a la Fuerza Armada, que es un actor importantísimo en toda esta Clave. situación que tenemos en el país. Decía, bueno, es riesgoso reunirse con ellos, pero ha tocado algunas puertas del sector castrense. Bueno, compartimos mucho durante el referéndum del Esequibo. Recuerda que yo fui uno de los que participó y apoyé muchísimo el tema del Esequibo. Soy un gran nacionalista. Y bueno, y como profesor de historia, imagínate, no jamás iba a negar la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo y pude compartir con algunos de ellos en labores netamente incluso hasta académicas. Pero déjame decirte algo, yo siento que la verdad la vamos a conocer, la verdad sobre las Fuerzas Armadas y sobre la Fuerza Armada Nacional una vez que sea presidente electo de los venezolanos. Una vez que sea presidente electo, pues evidentemente voy a tener reuniones con el alto mando militar, con los jefes de guarniciones, con los jefes de la SODI, etcétera, con toda la institucionalidad militar para conocer la situación real de la Fuerza Armada. Ahora, fíjate algo que es muy importante. Mi teoría sobre cómo manejar la Fuerza Armada venezolana tiene mucho que ver con dos episodios, uno bueno y uno malo, llevado uno por Rómulo Betancourt y el otro por Rómulo Betancourt. El primero fue en el 18 de octubre del 45,
que terminó siendo un desastre, cuando se quebró toda la institucionalidad castrense, y eso terminó siendo que 3 años después le dieran un golpe al presidente Gallego y vinieran 10 años de dictadura militar. Y luego, en 1958, un Betancourt mucho más maduro, mucho más serio, logró que militares perejimenistas se incorporaran al gobierno. Te puedo decir, por ejemplo, que el general Rafael Alfonso Rabar, que fue el primer presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, era un hombre muy cercano a Pérez Jiménez. O el alto mando militar que estaba en la Junta de Gobierno de Larrazábal y que formaron parte del entorno de Pérez Jiménez, los recibió el presidente Betancourt, incluso el general Josué López Enríquez, que venía de ser comandante general de la aviación y que estuvo muy cerca de Pérez Jiménez, estuvo en el mismo atentado de Betancourt en Los Próceres. Es decir, los cambios en Venezuela hay que tenerles cuidado muchísimo y mucha estabilidad a la Fuerza Armada. Por eso yo insisto, quien no conozca a Venezuela y su historia no puede servirla, no puede ser presidente. Ser presidente no es cualquier cosa. El problema es, como decía el propio Pérez Jiménez muchas veces, es que todos los venezolanos a veces nos sentimos capaces de ser presidentes. Claro, fíjese una cosa, ¿cree que la Fuerza Armada vaya a respetar un resultado electoral adverso a Maduro? Sí, como no. Lo hizo en el 2015. Yo creo que lo que la Fuerza Armada no se va a calar son imposiciones internacionales, ni mucho menos. Ahora, lo que sí es muy importante es que yo siento que de aquí falta mucha novela por escribir. Si algo, si algo te confieso de tener muchos temores es que la dictadura de la polarización le vaya a dar un trancazo otra vez a los venezolanos y vayamos a caer en un conflicto mayor. O sea, creo que todavía hay el riesgo de que entremos en un conflicto superior. Sí, fíjese, una cosa que es importante en esta conversación es que hay algunos grupos, opositores o no, que lo asocian a usted con una posible estrategia para dispersar el voto de este sector adverso a Maduro. ¿Qué le dice usted a esta gente? ¿Efectivamente es así? No, fíjate, yo no le quito votos a Edmundo, no le quito votos a Nicolás, yo le quito votos a la abstención. Quienes votan por mí está claro, yo no soy candidato de nadie, o sea, yo soy candidato de una coalición que representa algo, que representa un cambio en paz y un camino democrático, y que tenemos nuestro propio plan de gobierno. Es decir, nosotros le quitamos votos es a la abstención, a esos que hoy no les gusta ni un bloque ni les gusta el otro. Por eso yo te hablo de la dictadura de la polarización. O sea, yo estoy buscando los votos de quienes en Venezuela se hartaron de esta peleadera y de esta polarización tan terrible. Por eso lo que vamos teniendo y lo que vamos sumando hoy por hoy es producto de nuestro propio trabajo y de nuestro propio convencimiento. O sea, los que están con nosotros hoy como votación dura, además, que no se van por la economía del voto, que no se van por nada. Yo hoy me siento que, bueno, que estoy en un honroso tercer lugar. ¿Y por qué estoy ahí? ¿Según quién? ¿Según qué medición? O sea, No, manejas tus encuestas. hay muchísimas encuestas que ya lo están señalando. Unas que se dan, unos que dan a Maduro, otros que dan a Edmundo. Todas las encuestas tienen más o menos un mismo criterio de que Carri está de tercero. Pero bueno, yo la verdad es que esa opción es una opción que viene creciendo para despolarizar a Venezuela. O sea, mi objetivo es despolarizar, porque yo quiero es unir a la familia venezolana. Y unir a la familia venezolana es con un grupo y con el otro. O sea, yo no quiero ni unos ni a otros, yo los quiero a todos. Y es la única manera de ir construyendo ese gobierno de la tranquilidad, del poder tranquilo, de la fuerza tranquila que puede llegar a Venezuela muy pronto. Fíjese, esa intención o propósito de unión pasaría por una amnistía. Mira, yo creo que primero la amnistía es una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Hay que tener cuidado. El presidente de la República va a poder hacer indultos presidenciales de o algunos sobreseimientos de causas en distintos planes. No dudes que lo voy a hacer. O sea, por ejemplo, hay la prisión injusta del profesor Javier Tarazona, que además fue preso después que salía de una reunión con nosotros en el lápiz. Y a mí me hace falta Javier para que esté en el Táchira. El caso del alcalde Ernesto Paraqueima. O sea, son casos de casos de casos. Hay un grupo importante de gente también detenida por presunta conspiración.
Hay gente que hay que revisar todos los casos, o sea, cada uno de los casos, porque recuerda que cada indulto presidencial debe tener un expediente y una formación de causas para que no nos vaya a pasar tampoco como aquel caso de que dabas indulto a Raquel y todo aquel y termines en un error político. Pero definitivamente a mí no me gustan los presos políticos. A mí no me gusta el tema de los exilados. O sea, yo soy medinista y Medina tenía una frase bellísima que decía, pregúntenle a una madre venezolana si tiene un hijo exilado o un hijo preso, que yo se lo saco inmediatamente. Entonces, ahí está mi esencia. Mi esencia viene de raíces históricas con proyección de futuro. Y por eso estoy ahí. Y por eso no me va a temblar el pulso y por eso no le tengo temor a hablar de lo que sea. Y a mí, los presos políticos y la persecución política no me gusta. No me gusta tampoco, y quiero rechazar, la persecución tributaria contra actores de la oposición venezolana. Muchas veces me pasó a mí, ahora le está pasando también a gente, escuché que había incluso hasta alguien que le prestó una curiara a María Corina Machado. Bueno, es un desastre. Que los sectores más humildes han sido afectados con esto. Eso es un error garrafal del gobierno. Yo creo que forma parte de una estrategia política de seguir elevando la polarización para después dar un paso que todos sospechamos que pueden dar. Fíjese, una de las cosas que más se ha señalado de este proceso son lo poco competitivo que se vio esta elección, ¿no? Por violación de derechos, por limitaciones, y dentro de esto está la medida que tomó el CNE hacia la Unión Europea. Usted ha pedido al ente comicial que levante este veto. Más allá del discurso, la declaración, ha ido al CNE, ha solicitado formalmente, porque esto afecta la credibilidad del proceso. Claro. No, y he recurrido a muchos, he hecho llamadas a gobiernos que estamos muy cerca, Colombia, Brasil, México, y a muchos países europeos, porque siento que cayeron en una provocación. Ahí yo creo que es el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca. Entonces, un grupo de extremistas se fueron allá para Bruselas tratando de ratificar además sanciones contra personeros aquí y estos, por supuesto, le responden. Esto es un ping-pong permanente. Y salir de esa dictadura de la polarización, para mí, es lo objetivo. Incluso transmitirle a la comunidad internacional que más allá de estos dos bandos hay otra Venezuela que no quiere conflicto, que lo que quiere es echar para adelante con su negocio, que quiere superar esta etapa tan terrible de nuestra historia y que quiere tener un gobierno abierto, un gobierno que rinda cuentas, o sea, un gobierno normal. Pero es que la normalidad no la vamos a construir con un acto, sino eso se va construyendo todos los días. O sea, la democracia tú no la haces con un acto. Aquí están muy equivocados quienes creen que aquí Maduro y Silvia Flores se van a montar un día como Pérez Jiménez y Doña Flor y se montaron a un avión y se fueron. Y más nunca yo volvió el Pérez Jiménez. Eso es mentira. O sea, el PSUV está arraigado, el chavismo está arraigado en la población venezolana y tú no puedes. Eso es así como los adecos, o sea, tú no los puedes borrar del mapa. O sea, ahí hay un viejo sentimiento que está allí. Ahora, que viene un tiempo moderno y que ese tiempo moderno vaya además curando heridas y surjan movimientos modernos, de eso estoy yo convencido. Si no, no estaría en el lápiz haciendo lo que hago. Porque porque este es un nuevo venezolano. Esta es la última jornada de la dictadura de la polarización, porque el venezolano se despolarizó, indiscutiblemente. Cuando lo ves abajo en la calle, la gente lo que quiere es paz, lo que quiere es tranquilidad, lo que quiere es abrir su propio negocio, tener su crédito, que el CENIAR no lo esté atosigando, lo que quiere es que sus hijos vayan a la escuela y puedan tener 5 días a la semana de muy buena escuela, lo que quieren es tener un buen empleo, un buen trabajo, que tengan condiciones normales y que se puedan jubilar. Eso es lo que quiere cualquiera. Pero eso no se va a hacer con alguien que crea que viene el caballo blanco, el libertador, a liberar esto, porque es que esa no es la vía, ese no es el camino. Y ojo, Sofía, estamos repitiendo el mismo modus operandi de hace 25 años, desde siempre. Lo estoy escuchando, porque además he estado yo 25 años en la oposición. Yo nunca voté por Chávez, yo nunca voté por Maduro, yo nunca voté por el PSUV. Pero es que resulta ser que durante 25 años sigo escuchando lo mismo. Y lo escuchando ahora sí, se fue el chavismo se borra, se cayó el chavismo, corran que viene el chavismo. Eso es lo que yo he escuchado durante todos estos años. Fíjese, en ese contexto, ¿qué tan legítimas cree que son estas elecciones
del 28 de julio, todo este proceso? Mira, estas elecciones no son una línea recta, porque imagínate lo que he tenido que pasar yo. Yo he tenido varios candidatos desde que me lancé. Primero tenía unos candidatos unos contra otros, después tuve otros candidatos que se inscribieron y después otros candidatos que quedaron que inclusive le decían tapa. Entonces, imagínate, todo esto va cambiando aceleradamente en la medida que va pasando todo esto. Yo creo que estamos en el segundo capítulo de una novela de 10 y creo que todavía falta mucho de aquí al 28 de julio. Y de aquí al 28 de julio van a cambiar muchísimas las reglas de juego, porque esto es una elección muy complicada y es una elección que no es una línea recta, sino una línea de curvas. Yo creo que tiene más curvas que las carreteras del páramo. O sea, y evidentemente no sé en qué momento viene un camión de frente. O sea, esto es complicado, En muy esa complicado. línea, en esos capítulos que faltan, se prevé que Carr en algún momento pondere la posibilidad de declinar a favor de otro candidato. En este momento no lo veo, y no lo veo porque es que veo mucha incertidumbre en las demás opciones. Bueno, hay unas que no le veo ninguna posibilidad, por supuesto. Y lo otro no es que es posibilidad aritmética o matemática, sino posibilidad también de principios, de política, de coincidir en las políticas. Yo no conozco, por eso estoy invitando a debate. Puede ser que en el debate me convenzan que puede haber un candidato presidencial que pueda tener un mejor proyecto que el mío. Y ese mismo día yo diga, mira, aquí este está mejor que de nosotros, pero yo aspiro que pase lo mismo, al contrario. Es decir, yo no soy yo soy un tipo de convicciones y de ideas. A mí que me convenzan por las ideas. Nariciado, y chantajeado, menos. Me ponen en el extremo opuesto, más bien. En eso del chantaje, usted puede asegurar al país el día de hoy que su candidatura es totalmente independiente, autónoma, que Sí, no está totalmente. sujeta a ningún interés. En ningún chantaje. Mi candidatura es totalmente independiente, a tal punto que no le cedo el chantaje a nadie. Puedo decirle a Maduro 4 cosas, como se le he dicho. Le he dicho que el gallo pataruco es él, el gallo correlón es él, porque yo sí sé de gallo, ese es el problema. Porque es que, sí, con esta pinta que me ves, pero mis tíos son galleros y venimos del campo. Y la verdad es que el gallo pataruco es el gallo que no pelea. Gallo que no pelea no es gallo. Y yo creo que el pataruco es otro. Fíjese, en abril usted dijo que no conocía a Edmundo González, el ahora candidato de la Unidad Democrática. Y le hago una pregunta. ¿Usted lo percibe a este diplomático, a este candidato, como un caucho de repuesto? No, no, eso fue un fake. La verdad que yo no me estaba refiriendo a él. Yo dije que yo no era caucho de repuesto de nadie. Yo en ese momento, lo que pasa es que juntaron un sonido con otro y eso lo hizo una página web que controla gente de Voluntad Popular de Leopoldo López. Pero te quiero decir una cosa, yo respeto mucho a todos los candidatos. Yo en ese momento, la verdad, que cuando me dijeron en esa rueda de prensa, mire que si usted va a apoyar a González Urrutia, pero es que yo no sé si es González Urrutia, o sea, yo no sé quién es González Urrutia. Y en ese momento yo no sabía quién era González Urrutia, pues no lo recordaba. Lo recordaba era por una referencia de mi padre de cuando González Urrutia era asistente de Julio Borges en el interinato. Entonces por ahí fue que me cayó la locha de quién era. Y luego he tenido muy buenas referencias de él, eh, de que fue un muy buen diplomático, que ha tenido una buena carrera diplomática, incluso Chávez incluso en el 2004 lo nombró director en la Cancillería. O sea, a mí me parece que es un tipo bien, pues, o sea, que hasta donde lo he visto, pero yo no conozco su plan de gobierno. Y ahí sigo insistiendo en lo mismo. O sea, no conozco su plan de gobierno. El día que me conozca y que él saque su plan de gobierno, bueno, con mucho gusto, pues conversamos y discutimos. Y siempre voy a estar abierto a eso, a conversar, a discutir. Pero creo que falta mucho todavía. ¿Y no conoce el plan de gobierno de ningún otro candidato? No conozco el plan de gobierno de ningún otro candidato, la verdad. Fíjese, sin embargo, yo leía que creo que fue ayer, me parece, sí, que usted invitaba a González Urrutia a que se sumara a la petición que le hace a Biden de salvar Cico. Sí. ¿Cómo está este planteamiento? Bueno, no sé, no he recibido respuesta de eso. Y es lamentable. El 15 de julio va a ser una fecha muy triste para los venezolanos. Si Dios no mete su mano y si entre todos no hacemos un gran esfuerzo. Yo le pedí al embajador González Urrutia
que firmáramos un acuerdo, que firmara él, o sea, que no es que, no que firmara mi carta a él, ni que se adhiriera a mi petición, no, que si vaya él y le escriba como diplomático que es, y solicite al presidente Biden la paralización, una medida de protección a Citgo hasta que comience el nuevo gobierno. Entonces, lamentablemente, creo que él está preso de los intereses que hay adentro ahí de esa plataforma, porque hay gente que está siendo beneficiada de esa liquidación de Citgo. ¿Como quiénes? Bueno, ahí hay personas que están ahí metidas. Yo no me atrevo todavía a decir nombres, pero estoy investigando y muy pronto los voy a señalar. Porque lamentablemente quienes han administrado Citgo, ahí hay un informe incluso del procurador que sucedió a José Ignacio Hernández. Sí, Sánchez Falcón. Sí, el doctor Sánchez Falcón. Hay un informe del doctor Sánchez Falcón donde él critica a que no tuvieron los votos ni siquiera de cómo financiar la defensa del juicio a favor de Citgo, y denuncia él mismo irregularidades en Citgo y Monómero. Eso es gravísimo. Pero es que, como pasa en Venezuela, pareciera ser que hay una tesis de que con mi malandro no te metas. Entonces, ¿sabes? No, eso no me gusta a mí. Si usted es malandro. Si es corrupto. No es porque lleve la camisa roja o la camisa azul. Vamos, aquí en Venezuela mucha gente tiene que rendir cuentas. Y en ese interinato mucha gente tiene que rendir cuentas. Porque el interinato, si algo ha podido servir, es que la gente, que la oposición viera o le enseñara al mundo cómo tener una buena administración de las empresas y de los activos de Venezuela en el exterior. Y Monómero fue un desastre. Y ahí estaban involucrados personajes que fueron denunciados antes por el doctor Calderón Berti, y hay otros que son denunciados por otros mismos de la oposición, no solamente por mí, que están denunciados ellos mismos. Y en todo esto aparece repetido el nombre de Leopoldo López en todo esto. Y eso a mí me causa una gran decepción, una gran tristeza. Sí, es importante ese planteamiento que hace de que no hay cuentas claras sobre el interinato. Sin embargo, su propio padre fue embajador del interinato en España. Sí. Él fue representante de la Asamblea Nacional del 2015 ante España, y fue reconocido como tal por el gobierno de España. O sea, él no era embajador como tal, sino representante ante el gobierno de España. Hizo una muy buena labor, porque sobre todo... ¿Pero rindió cuentas? Sí, absolutamente. Y él rindió cuentas siempre. Y te voy a decir, fueron muy pocos los recursos que ahí si en algún momento se manejaron. Me consta porque yo tenía que subsidiarlo, mi empresa, incluso lo incorporé yo a la junta directiva de mi empresa para que pudiera vivir en España. ¿De qué es su empresa? Mi empresa es una empresa de consultoría financiera y manejamos trading en el mercado de divisas desde hace muchos años, desde hace 10 años. O sea, yo no tengo cargo público desde el año 13 por allí. Sí, usted se ha referido mucho a sus clases universitarias, donde ha dado clase Antonio Carri, actualmente también ejerce la docencia. Mira, yo he dado clase en casi todas las universidades del país. A mí, mi gran pasión es la universidad. Mira, estuve en la Universidad de Carabobo, fue la primera universidad, por supuesto, mi alma mater, que me dio la posibilidad de ser profesor universitario antes de graduarme, porque eran los tiempos del déficit de profesores. Entonces yo, como preparador, tuve que asumir una cátedra de economía política y me hice profesor de economía política dentro de la Facultad de Derecho. Te estoy hablando de hace 25 años. Luego fui profesor de Derecho Tributario, me especialicé, hice el máster en la Universidad Católica Andrés Bello de Derecho Financiero. Eso me dio la posibilidad de dar clases no solamente en pregrado, sino en posgrado también. Y gracias al doctor Enrique Pérez Olivares, que es un rector fundador de la Universidad Monte Ávila, yo pude ser profesor de la cátedra de Filosofía Política en el área de posgrado de la universidad, pero di clase en la Católica del Táchira, en la Universidad Metropolitana. En la única universidad que te voy a decir que no he dado clase nunca es en la Universidad Simón Bolívar. Del resto, en todas las universidades, Católica del Táchira, Católica Andrés Bello, yo en todas partes por donde paso, profe, porque tengo muchísimos exalumnos. Te confieso que la directiva del Lápiz viene de muchos exalumnos míos. Eric Ondarroa, el secretario general, fui su padrino de promoción. Mayer Ligoquino, concejal de Caracas, fui también su padrino de promoción. Jorge Barragán,
que es el portavoz de internacionales, y Albert Mendoza, los conocí dando clases en el IESA. Es decir, mi vocación ha sido una vocación docente. Tengo sí tiempo que no doy clases, bueno, por la agenda esta de la campaña electoral, pero créeme que una de las cosas que a mí más me apasiona es un aula de clase. Y en estos días me estaban recordando un grupo de ex compañeros míos, me dice, mira, eso que estás diciendo, que tú comenzaste a los 18, 19 años a dar clases, eso es mentira. Yo le digo, no, ¿por qué? Porque era desde antes. ¿No te acuerdas que nos reunías a nosotros y nos dabas clases de historia de Venezuela y lo que teníamos era 14? Entonces, desde los 14 años estoy dando clases. Sí, qué bien. ¿Qué edad tiene usted actualmente? 50. Y tiene que 2 hijos, ¿no? Si no me equivoco, Tres. 3 hijos. 3 hijos. ¿De qué edades? El mayor tiene 18, Antonio José. Estoy muy orgulloso de él. Es un valiente, es un campeón. Él logró, él tenía un pequeño cuadro de autismo. Lo sufrió muchísimo durante su adolescencia, pero luego lo ha superado y hoy en día es un campeón total. Le encanta el tema de las comunicaciones. En diciembre dio un discurso político en el lápiz que todos nos quedamos boca abierta. Así que viene otro Antonio Ecarri en camino para la política venezolana. Sofía Eugenia tiene 15, es una belleza, la verdad que es muy delicada, es muy ordenada, es además es muy su mamá, además se parece mucho a Wisi. Y Constanza es la alegría de la casa, la que tiene 11, porque es un terremoto. Yo creo que es la versión femenina de mi papá. Es increíble, porque una catira espectacular y además anda echando chistes todo el día, y está loca de perinola. O sea, a mí me parece que es la alegría de la casa, la alegría de la casa. Y bueno, estoy muy orgulloso de contar con esos 4 votos. Ah, bueno, muy bien. Aunque solamente vamos a tener el de Antonio y el de su esposa. Claro, por lo menos, Ella, pero esos 4 pero votos anímicos. el apoyo, sí, Mira, emocional, familiar. tener una de las cosas que más me impulsa, Sofía, a estar aquí, y se los confieso a todos, es tener el apoyo de mi familia. Y el apoyo no solamente de mi familia Consanguíneo. consanguínea, sino también la familia de mi esposa, que de alguna manera también me apoyan y me mandan mensajes y siempre están pendientes. Mi cuñada está súper pendiente. O sea, todos están involucrados de alguna manera en la campaña. Mi papá, bueno, mi papá ya prefería, incluso estaba, porque es catedrático, y mi hermano es catedrático en España, pero mi papá se vino a ayudarme a mí en la campaña. Estar rodeado de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mis hijos, acompañándome en todo momento, es una cosa espectacular. Y una última pregunta en ese escenario. ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso, aunque oficialmente no ha comenzado la campaña? Pero ¿qué ha sido lo más difícil en el plano personal? Tú sabes que lo más difícil lo cuenta en un libro Tony Blair, ¿no? Que dice que el centro político es muy difícil de construir porque necesitas argumentos y dar muchos argumentos. Y generalmente está cargado de racionalidad y no de emocionalidad. Entonces, es muy difícil cuando tú tienes que explicar tu posición sin que te ofendan, sin que te malinterpreten, porque las pasiones que genera la polarización y el radicalismo y el extremismo, pues te llevan a qué? O sea, te llevan a los gritos, porque es muy fácil pertenecer a un extremo o al otro. Fíjate que el gobierno estimula la polarización para que su base se vuelva a nuclear alrededor de ellos, metiendo miedo con los demás. Eso hace el gobierno. Ahora, pero lo que pasa es que de este lado también es muy fácil. Pega grito, es que lo que importante es sacar a Maduro. Sí, pero yo estoy viendo que el problema no es solamente sacar a Maduro, porque primero era sacar a Chávez. Y sacamos a Chávez el 11 de abril. Y 2 días después tenías a Chávez de vuelta. Es decir, hay que tener cuidado de no repetir ese modus operandi que viene de años y años, años pasando lo mismo. Entonces yo metido y ya prácticamente incorporado a los sectores populares de este país, después de años siendo su profesor en los proyectos míos sociales de emprendimiento, te puedo decir que este país no quiere eso. Ahora, es muy fácil de este lado gritar, es muy fácil del otro lado gritar, pero es muy difícil, y lo que es más difícil es mantener tu ánimo y tu fortaleza, pero centrado en tus convicciones y en tus argumentos,
porque lo más difícil que hay es construir un centro político. Pero el día que lo construyas, llegó la democracia. Ese día llegó la democracia. Hay una frase bellísima de Alfonso Guerra, que fue uno de los padres de la transición española, y que decía, teníamos que lograr que la mayoría, construir una mayoría de sensatez. Ese es mi trabajo hoy en Venezuela, construir una mayoría de sensatez donde todos nos encontremos y podamos echar el país adelante. Bien, muchas gracias por haber venido finalmente a tal cual. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hablando aquí claro y raspado. Sí, así es.